Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Uno más, ¿cómo están, iglesia? Hey, qué bonito así, ¿no? Bien alegres, con energía, agradecidos con el Señor, ¿no? Porque al final de cuentas también venimos a un lugar como este, a un tiempo como este, a agradecerle a nuestro Señor. En medio de las diferentes circunstancias que enfrentamos, vemos su mano, vemos su fidelidad, vemos su provisión, vemos su cuidado, y Él nos ayuda a atravesar cualquier circunstancia que estemos enfrentando en este tiempo. Entonces, bienvenidos a este tiempo. Nuevamente saludamos a las personas que están allí en el Facebook Live. Gracias por conectarse, y como siempre es nuestro anhelo del corazón, nuestra oración, que el Señor nos esté hablando, nos esté ministrando, nos esté retando, nos esté desafiando y nos esté abrazando y confrontando en un tiempo como este. Bien, continuamos con el segundo tema de la serie, Yo soy Jonás, algo más que la simple historia de un pez. Como mencioné la semana anterior, es una serie corta de 4 semanas basada en el libro de Jonás, ¿no? Y antes de iniciar de lleno con el tema de hoy, a mí me gustaría mencionar un par de cosas que considero son sumamente relevantes y sumamente importantes para poder continuar avanzando en la serie y comprender mejor todo lo que nosotros estamos desarrollando alrededor de esta serie. Lo primero que quisiera mencionar es que cuando nosotros nos acercamos a un libro como el de Jonás, nosotros lo hacemos entendiendo que lo que aquí leemos, lo que nosotros leemos en Jonás, es un relato real que narra la historia del profeta Jonás, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros encontramos en el libro de Jonás son una serie de eventos históricos que tuvieron lugar cerca del siglo 8 antes de Cristo. Yo menciono esto porque muchas personas han cuestionado si el libro de Jonás es realmente histórico, ¿sí? Han pensado si no se trata más bien de una fábula o de un cuento lleno de alegorías, de parábolas o de ilustraciones para comunicarnos alguna verdad. Otros han dicho que sí es histórico el libro de Jonás, pero que no todo es literal, y que hay detalles que simplemente brotaron de la imaginación del autor, ¿sí? Principalmente refiriéndose al asunto del gran pez que se tragó a Jonás y que lo escupió después de 3 días. Y esta idea lo que ha provocado en muchas personas es que, digamos, menosprecian el contenido histórico del libro y la riqueza teológica de lo que encontramos en Jonás, diciendo esto es un cuento para enseñar solamente a los más chicos, ¿no? Por eso es que pocas veces escuchamos de Jonás en otro lugar que no sean las pastorales infantiles. Por eso justamente nosotros le pusimos a esta serie algo más que la simple historia de un pez. Porque el libro de Jonás no es la historia de un hombre que se lo tragó un pez, es mucho más que eso. Y ojo, esto es lo importante. ¿Por qué nosotros afirmamos algo como esto? Porque Jesús aceptó el relato de Jonás como un relato histórico. Mateo 12:39, Mateo 16:4, Lucas 11:30, cuando los fariseos y las personas le pedían señales y milagros a Jesús, Jesús le dice lo siguiente. Jesús dice: así como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Jesús con sus palabras apunta a la experiencia de Jonás en el vientre de un pez como un evento histórico. Jesús compara la experiencia de Jonás con su propia muerte y resurrección. Y lo que está diciendo es apuntando a la naturaleza milagrosa de los acontecimientos. Entonces, escucha esto, porque esto es lo importante en un punto como este. Si alguien tiene problemas para creer que Dios le permitió a un hombre estar en el estómago de un pez y salir vivo después de 3 días, tiene problemas para creer que Jesús estuvo en una tumba y que Dios lo levantó de allí al 3er día. Y esta es la base de nuestra fe. Si aceptas la existencia de Dios y la resurrección de Cristo, lo cual es un milagro mucho mayor, no hay nada de difícil para nosotros en venir al libro de Jonás a leerlo como un relato histórico de forma literal. Eso nos ayuda a comprender mucho mejor, a entender la riqueza y el contenido de un libro como este
y poder aplicarlo en nuestra vida, ¿sí? Y las palabras de Jesús dan sustento a un punto como este. Y lo segundo que quisiera mencionar, que esto también es de suma importancia antes de continuar con la serie de hoy, es que nosotros debemos pedirle a Dios mucha sabiduría para que nos ayude a diferenciar entre Nínive versus Egipto, ¿sí? Nínive representa el lugar al que Dios nos envía con una misión. Egipto representa el lugar del cual Dios nos libera de la esclavitud, ¿sí? Digo esto porque es muy común ver a personas huyendo de Nínive, pero corriendo hacia Egipto. Y ojo, esto es importante. Usualmente Egipto nos ofrece cosas que, aunque nos esclavizan, cosas que nos parecen atractivas, cosas de las cuales aún nosotros no nos hemos despojado, cosas a las que no queremos renunciar, le ponemos un disfraz de Nínive para justificar nuestro regreso a ese lugar, ¿sí? Y ojo que yo ni siquiera estoy hablando de Tarsis, que Tarsis es el lugar al que Jonás quería huir. Tarsis representa otra cosa. Tarsis es un lugar lejano al que constantemente queremos huir de Dios. Estoy hablando de cuando nosotros buscamos la manera de justificar el por qué queremos permanecer en un lugar del cual Dios nos está sacando, ¿sí? Dios nos está librando de un lugar y nosotros lo justificamos de alguna manera para querer regresar a ese lugar. Si bien geográficamente son lugares totalmente distintos, con características muy distintas, es cierto que en algún momento estos lugares fueron enemigos de Dios, se opusieron a Dios y oprimieron al pueblo de Dios. Pero cuando nosotros buscamos darle una aplicación práctica a lo que estos lugares representan para nuestra vida, a veces tendemos a confundirlos, ¿sí? La diferencia entre Nínive y Egipto es que Nínive es el lugar al que Dios me envía. Egipto es el lugar en el cual yo a veces quiero permanecer. Y mientras Egipto representa dolor, sufrimiento, problemas, esclavitud, Nínive, aunque no nos parezca tan atractivo como queremos, nosotros podemos estar tranquilos en este lugar, porque es el lugar al cual Dios nos está enviando y Dios está con nosotros siempre. A no ser que nuestro llamado sea como el de Moisés, Egipto no es el lugar al cual Dios quiere que regresemos. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que tenerlo muy presente. ¿A dónde nos está enviando Dios? ¿A dónde quiero irme yo? ¿Y a dónde quiero permanecer yo? Porque de alguna manera lo que allí encuentro me seduce, me parece atractivo y me gusta, aunque represente esclavitud para mi vida. Oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre, papá. Venimos en este tiempo a tu palabra, Señor, con muchas ganas de que nos hables, Dios. Háblanos, Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos sentir tu voz. Queremos escucharte, Padre, hablándonos aquello tan puntual y tan necesario que cada uno de nosotros necesita en esta noche, Dios. Podría ser que sea lo que estamos esperando oír hace mucho tiempo, Señor. Podría ser que sea aquello que no queremos oír, pero que necesitamos oír. Y ayúdanos a recibirlo con humildad, con gratitud y con gozo, porque sabemos que proviene de vos para cada uno de nosotros, Señor. Que cualquier distracción en este lugar, en nuestras mentes, en los hogares de las personas que están conectadas, Señor, se ha reemplazado ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por un deseo genuino, Señor, de conectarnos con vos, de escuchar con vos, papá, y entender, Padre, hacia dónde nos estás guiando en este tiempo particular de nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar ahora sí con el tema de hoy y lo hago con la siguiente pregunta. No tienen que responder, pero pueden pensarlo allí para ustedes. ¿Te has sentido alguna vez con el agua hasta el cuello? Así bien hundido, ¿sí?
en algún problema fuertísimo, en alguna situación complicadísimo, alguna circunstancia de la cual no tienes ni idea cómo vas a hacer para salir de allí. Sientes que estás nadando con todas tus fuerzas, ya no te dan los brazos, no te dan las piernas, te estás cansando, y en lugar de acercarte a la orilla, te sientes cada vez más adentro y cansado. Si se identifican con la escena en algún momento de sus vidas. Jonás, el personaje de la serie que estamos desarrollando, sabe muy bien lo que se siente. Y dice el capítulo 2 del libro de Jonás, en el versículo 5, dice lo siguiente: es Jonás: las aguas me llegaban hasta el cuello. Estaba un problema serio Jonás. Las aguas me llegaban hasta el cuello, dice, lo profundo del océano me envolvía. El tema de hoy, este segundo tema de esta serie, se llama Aventuras en alta mar. Como mencionamos la semana anterior, Jonás tomó la decisión de huir en dirección opuesta a Dios. Jonás se embarcó en un viaje a Tarsis para evadir el llamado de Dios, para esconderse de Dios. Sin embargo, lo que Jonás encontró en ese viaje en barco no fue para nada bueno, ¿sí? Lo importante y lo que nosotros tenemos que recordar en una situación como esta es que, al igual que Jonás, los tiempos en alta mar, es decir, los tiempos con el agua hasta el cuello, aunque no nos gustan, a nadie le gusta sentirse con el agua hasta el cuello, aunque no nos gustan, son altamente provechosos para nosotros. Y ojo, casi siempre ese momento en alta mar, esos momentos de agua hasta el cuello, casi siempre esos momentos en nuestra vida son el punto en el que Dios trata con nosotros para que haya de nuevo un despertar espiritual, ¿sí? La pregunta que nosotros vamos a plantearnos hoy y la que vamos a estar respondiendo con el favor de Dios es: ¿cómo se mira hoy? ¿Cómo se mira hoy alguien que está dormido espiritualmente? Porque lo que leímos la semana pasada es que Jonás se subió a este barco y se acostó a dormir. Estaba totalmente dormido. ¿Cómo se mira a alguien hoy que está totalmente dormido espiritualmente? Vamos a mencionar algunos puntos a partir del ejemplo de Jonás. Lo primero que quisiera mencionar es que una persona dormida espiritualmente es una persona que mira con indiferencia el sufrimiento de otros. Es decir, es alguien que ve a otra persona pasándola mal, es alguien que ve a otros seres humanos sufriendo, es alguien que ve a otras personas viviendo en esclavitud, pero dice: el asunto no es conmigo, y pasa de largo. Ojo, aun si lo que está provocando el sufrimiento en otras personas son sus propias malas decisiones, aun si lo que está ocasionando sufrimiento en otras personas son sus malas decisiones. Jonás intenta huir de Dios, él está en este barco que según él lo llevaría lejos de Dios. Lo que se encuentra no es un viaje de placer, sino una tormenta fuertísima, una tormenta violenta, dice el texto. Tormenta que Dios permite para guiar a Jonás al cumplimiento de su misión. Pero es importante resaltar que en la barca Jonás no estaba solo. Él iba acompañado de un grupo de personas. Los marineros y el capitán del barco iban allí con él. Y dice Jonás 1:5 lo siguiente: los marineros aterrados, estos hombres están asustados, al fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Están buscando la forma de sobrevivir ante lo que están viviendo. Dice que Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente, ¿sí? Estos marineros seguramente en este momento están experimentando alguna clase de despertar espiritual en sus vidas ante la magnitud de la tormenta que están viviendo. Sin embargo, ellos aún no conocen a Dios y empiezan a clamar a sus propios dioses, pero están asustados también. Ellos están con el agua hasta el cuello, están en tremenda tormenta en su vida, súper violenta, no saben qué hacer y empiezan a clamar a sus dioses. ¿Sabe que rara vez alguien tiene un despertar espiritual cuando las aguas están mansas?
Nosotros por naturaleza somos desobedientes. Tenemos una tendencia por nuestra naturaleza pecadora a estar yendo en dirección opuesta a lo que Dios nos pide hacer. Y es muchas veces cuando el agua nos llega al cuello que empezamos a buscar a Dios con desesperación. No sé si sabes, pero históricamente los más grandes avivamientos en la iglesia se han dado en medio de la oposición, en medio de la persecución, en medio de las crisis. Incluso nosotros podríamos hablar de un avivamiento en este tiempo en medio de la iglesia a través de lo que está ocurriendo con la pandemia. Muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy en la iglesia seguramente no estarían ocurriendo si el año pasado COVID-19 no hubiera aparecido en el mundo. Estábamos tan cómodos, estábamos tan acostumbrados, estábamos tan tranquilos. Y a veces tienen que venir situaciones que no nos agradan para hacernos despertar. Nos es fácil entrar en adormecimiento espiritual a nivel colectivo, pero también a nivel personal, ¿sí? Y el avivamiento que nosotros tanto queremos en este tiempo, el avivamiento por el que tanto oramos nosotros a Dios, tiene que iniciar en casa por cada uno de nosotros, ¿sí? Ese avivamiento inicia cuando cada uno de nosotros se arrodilla delante de Dios. Inicia cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Inicia cuando buscamos honrar a Dios en nuestra vida con nuestras decisiones. Inicia cuando mi prioridad, ojo, esto es importantísimo. Inicia cuando mi prioridad es honrar a Dios en lo privado. Cuando la puerta está cerrada, cuando yo quiero agradar a Dios en lo privado antes que en lo público. Leí esta semana un artículo de un periodista cristiano que sigo en redes sociales, y en una parte del artículo él escribía lo siguiente, me encantó. Él dice: ¿qué haces con tu celular cuando nadie te ve? ¿Qué haces con el control de la tele cuando nadie te ve? ¿Qué miras en tu computadora cuando nadie te ve? ¿A quién le escribes y con qué intención lo haces cuando nadie te ve? ¿Qué firmas cuando nadie te ve? ¿Con quiénes te reúnes cuando nadie te ve? ¿En qué usas tu dinero cuando nadie te ve? ¿Cómo tratas a los que viven con vos cuando nadie te ve? Si en esa intimidad no es donde nosotros honramos a Dios, probablemente estamos empezando a caer en un tipo de adormecimiento espiritual. Y no puedo esperar avivamiento a mi alrededor si yo no estoy provocando un avivamiento en mi vida en primer lugar. Nos dormimos y nos volvemos indiferentes al dolor ajeno. Miramos la tormenta a nuestro alrededor, pero nos importa poco cómo la están pasando los demás. Y en este tiempo que hemos estado viviendo de crisis es cuando más se ha dejado ver, lamentablemente, el egoísmo de muchas personas. Nos importa poco si alguien no tiene trabajo, me importa poco si alguien no tiene techo, me importa poco si alguien tiene hambre, me importa poco si alguien perdió un familiar por COVID, me importa poco si alguien no conoce a Dios y va caminando hacia una eternidad en sufrimiento. Necesitamos pedirle a Dios, si esta es nuestra realidad, que nos ayude a que nos importen las cosas que a Él le importen. Y empezar a tener un sentir que nos haga volver a mirar a nuestro alrededor y dejar de estar pendientes solo de nosotros mismos. Alguien que no le importa lo que está pasando, que no le preocupa solo si yo estoy bien, que los demás se arreglen, probablemente ha entrado en una clase de adormecimiento espiritual. Jonás estaba profundamente dormido cuando la situación a su alrededor era un caos total, ¿sí? Número uno, una persona con adormecimiento espiritual mira con indiferencia el sufrimiento de otros. Pero número dos, una persona que ha caído en adormecimiento espiritual probablemente es alguien que pierde su capacidad de influenciar en la sociedad. Estas son palabras de Jesús en Mateo 5, versículos del 13 al 15. Jesús dice que parte de nuestra identidad en Él, escuche, es que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Ustedes son, dice Jesús.
Jesús no está diciendo ustedes van a llegar a ser. Jesús no está diciendo ustedes podrían llegar a ser. Jesús no está diciendo ustedes pueden elegir si quieren o no ser la sal y la luz del mundo. Él dice ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Forma parte de nuestra identidad en Cristo. Pero en el versículo 13 Jesús dice lo siguiente: pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ayer hablábamos con los chicos de Living, estamos iniciando una nueva serie que se llama Todas las cosas bien. Tiene que ver con el diseño perfecto de Dios para cada cosa, para cada uno de nosotros. Y al principio, a manera de analogía, mostrábamos fotografías de objetos inusuales, cosas extrañas que nadie sabía para qué era. Le preguntábamos a los chicos, ¿qué piensan ustedes que es? ¿Para qué piensan que sirve esto? ¿Qué les parece que podría ser esto? Y las respuestas eran variadas, ¿no? Al final de cuentas, la conclusión es que cada uno de esos creadores hizo esos objetos con un propósito específico. Qué lamentable cuando a las cosas no se les da el uso adecuado, ¿no? Imagínate tener una cocina en tu casa para guardar la ropa, no para cocinar, no para hornear una torta. Imagínate tener una bicicleta para hacer ejercicios como perchero para colgar las camperas, ¿no? Es como, ese no es el uso por el cual el creador pensó que esto iba a funcionar. Qué lamentable cuando algo deja de servir para lo que fue creado. Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Jonás fue comisionado por Dios para ser la sal y la luz en una ciudad oscura, una ciudad que estaba oxidada por el pecado. Pero en este punto de su vida, Jonás es una persona insípida. Jonás es una persona incapaz de provocar un impacto positivo y transformador en la vida de las personas que le rodean. Y ojo que cuando yo hablo de influencia no estoy hablando de ser un influencer de ahora. Aunque sí hay influencers en las redes sociales que tienen mucho para decir de parte de Dios, multitudes no siempre significa que hay respaldo de parte de Dios. No me refiero a eso con influenciar. Como hablamos hace unas semanas en la semana de familia, mi círculo de influencia empieza por mi esposa y mis 2 hijas. Hay personas que han perdido su capacidad para influenciar, ¿sí? Dice Jonás 1:6, el capitán del barco se le acercó, ojo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Irónico. El no creyente diciéndole al creyente que se ponga a orar. Interesante, ¿no? El que era considerado en aquel momento como un pagano está más preocupado por la situación que quien debería estar intercediendo porque se supone conoce al Dios verdadero. Jonás estaba tan enfocado en sí mismo, era tan egoísta pensando solo en él, que no solamente huyó de Nínive, privando a los ninivitas del mensaje que les llevaría al arrepentimiento y a un cambio de vida, sino que se sube a un barco y aunque las personas que viajan con él corren peligro de perder su vida, Jonás opta por el silencio y el aislamiento, ¿sí? Una persona dormida espiritualmente es una persona que no ora por la situación a su alrededor. Sus oraciones son centradas en sí mismo, si es que ora. No ora por la crisis mundial, no ora por los gobernantes, no ora por la nación, no ora por la iglesia, no ora por las autoridades de salud, no ora por las personas que están enfermas, no ora por quienes están en pobreza, no ora por quienes están sin trabajo, no ora por quienes no conocen a Cristo, no clama a Dios pidiéndole que sane nuestra tierra. Adormecimiento total, ¿sí? Sueño profundo. Pero sobre todo, ojo, y esto es importante, una persona que ha caído en adormecimiento espiritual es una persona que se aísla y guarda silencio, cuando sabe que su misión es la de compartir un mensaje que transforma vidas. Pero le gana la vergüenza, pero le gana la pereza, pero le gana la comodidad, pero le gana la indiferencia, le gana el miedo a la crítica, a la burla y al rechazo de otros.
le gana el no querer incomodar con su mensaje. Adormecimiento espiritual podría estar ocasionando que nuestra capacidad de influencia sea cada vez menor en nuestra sociedad y que el efecto anticorrosivo que tenemos nosotros en una cultura cada vez más oxidada y podrida por el pecado se vea minimizado. Porque mientras el mundo se hunde, mientras el mundo está con el agua hasta el cuello, nosotros dormimos cómodamente muchas veces, ¿sí? Vivimos alumbrando no con la luz de Jesús, sino queriendo brillar con luz propia, mostrando obras que en lugar de alabar al Padre, nos alaben a nosotros mismos. Perdimos la sal, perdimos la capacidad de influenciar. John Stott, en su libro El Sermón del Monte, escribe lo siguiente. Ojo, dice, la sal de los cristianos no tiene derecho a quedarse apretujada en elegantes saleritos eclesiásticos. Nuestro lugar está en medio de la comunidad no cristiana, frotándonos con ella como la sal se frota con la carne para evitar que se eche a perder. Este es un paréntesis mío. Nuestro propósito como sal es evitar que la carne se eche a perder. Lo que pasa es que con nuestro silencio y nuestro adormecimiento parecemos más un catalizador que acelera el proceso de descomposición de nuestra sociedad. Porque el discurso del cristiano moderno, ¿sabe cuál es? Mejor me callo para no irrespetar. El discurso del cristiano moderno es mejor guardo silencio para no incomodar, ¿sí? Pero yo no estoy diciendo que tenemos que volvernos irrespetuosos. Yo no estoy diciendo que tenemos que volvernos invasivos. Nosotros no podemos pagar con la misma moneda. Nosotros no podemos pagarle a la gente o devolverle insultos, discusiones, imposiciones. No se trata de eso. Se trata de hablar con amor y gracia la verdad. Se trata de que nosotros también tenemos no solo el derecho de compartir nuestra opinión, sino la obligación de defender lo que creemos, de alzar nuestra voz. Tenemos la obligación de rechazar aquello que no representa los valores del reino. Nosotros no podemos callarnos por temor. Nosotros no podemos callarnos por vergüenza. Nosotros no podemos callarnos por miedo a que un colectivo nos silencie. Nosotros no podemos callarnos por miedo a que un medio de comunicación o una agenda global nos ponga mordaza. Simplemente no podemos, no fuimos llamados a eso. Nosotros tenemos la obligación de predicar el mensaje que Cristo nos dio, de testificar de Él, de compartir buenas nuevas que transforman vidas. Cristo Jesús nos puso en esta tierra con una misión. Callarnos, dormirnos e ir en dirección opuesta a Dios, esa no es nuestra misión, ¿sí? Continúa Stott, dice, cuando la sociedad se echa a perder, ojo, cuando la sociedad se echa a perder, los cristianos tendemos a alzar nuestras manos como gesto de horror y le hacemos reproches al mundo no cristiano. Y dice, y esto me encanta, no podemos culpar a la carne que no ha sido salada por echarse a perder. La pregunta es, ¿dónde está la sal? ¿Dónde estamos nosotros? Nuestra tarea allá afuera es ser la sal y la luz del mundo, pero no estamos salando, no estamos alumbrando. La sociedad se está descomponiendo y nosotros los culpamos a ellos por no hacer lo que Jesús espera que nosotros hagamos. Totalmente dormidos en la comodidad de una barca, sin importarnos el desastre que hay a nuestro alrededor. Lo que le pasó a Jonás es lo que le ocurre a muchos cristianos de este tiempo. Preferimos la popularidad y la aprobación dentro de nuestra propia comunidad, la familia, la iglesia, el trabajo, los amigos, antes que vernos quizá rechazados por compartir la verdad de Dios. La pregunta es, y esta es una pregunta que requiere una respuesta sincera de parte de cada uno de nosotros: ¿a quién estamos buscando agradar con lo que hacemos? Nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Yo puedo engañarme a mí mismo, pero yo no puedo engañar a Dios. Y Él mejor que nadie sabe si lo que yo estoy haciendo es para agradarle a Él o para agradarle a seres humanos.
Porque Pablo dijo que el día en que él busque la aprobación humana, ese día deja de ser un discípulo de Jesucristo. Es la aprobación de Él. Es a Él a quien nosotros buscamos agradarle con lo que hacemos. Y la sociedad nos va a rechazar a veces. La sociedad nos va a odiar. La sociedad no va a querer juntarse con nosotros. Pero Jesús nos dice: te puse por sal y luz. Y tienes que estar allí amando, tienes que estar allí abrazando, tienes que estar allí, aunque muchas veces las personas no quieran oír lo que tú tienes para decir. Tienes que estar allí. Yo estoy con vos. Te puse por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿A quién estamos buscando agradar con nuestro estilo de vida? Número uno, una persona dormida espiritual es alguien que mira con indiferencia el sufrimiento de otros. Es alguien que pierde su capacidad de influenciar en la sociedad. Pero una persona dormida espiritualmente, y este es el último punto, es alguien que deja de testificar con su vida y en lugar de ser bendición para otros, se convierte en piedra de tropiezo. Jonás fue comisionado por Dios para testificar en Nínive. Ahora se le presenta la oportunidad de ser bendición en la vida de aquellos marineros asustados. Él tomó la decisión de irse en ese viaje. Lo que le espera es una gran tormenta, pero allí Dios lo puso. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano. El viaje de Jonás en ese barco sigue teniendo propósito. Dios no está preocupado por la decisión que Jonás tomó. Dios está dejando a Jonás que vaya por esa dirección para tratar con él. Y allí Jonás tiene la oportunidad de ser bendición para estos marineros. Pero se da el lujo de seguir durmiendo mientras estos hombres están a punto de perder su vida. Jonás, en lugar de llevar bendición a Nínive, lleva problemas a una embarcación en Jope y hace como si el asunto no fuera con él. Dios lo está llevando para que lleve un mensaje a un lugar. Él se va en dirección opuesta, trayendo problemas a las personas que están en ese barco, pero no se percata que aún en medio de su desobediencia, Dios quiere usarlo para hacer bendición para estos hombres. Pero su egoísmo era tan grande que a Jonás no le importaba morir con tal de no cumplir con lo que Dios le había pedido. El texto dice que los marineros echan suertes para ver quién era el culpable. Esta era una práctica común en el Antiguo Oriente para saber cuál era la voluntad de Dios. Y dicen los versículos del 8 al 10 lo siguiente: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya sobrevenido este desastre? Los marineros están encarando a Jonás. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y Jonás responde en el 9: soy hebreo y temo al Señor. No me digas. Dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Y los marineros entran como en shock. Obvio, no es para menos. Dice que los marineros se aterraron aún más porque sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? La falta de cercanía con Dios, la falta de buscar cada día hacer la voluntad de Dios, nos convierte en personas que en lugar de testificar a otros con nuestro estilo de vida, podríamos constantemente estar haciendo a otros tropezar con nuestro estilo de vida. Este es el punto. No importa cuántas veces nosotros digamos: yo amo y temo a Dios. Jonás dijo: soy hebreo y temo al Señor, pero no era muy coherente lo que él decía con lo que estaba haciendo. No importa cuántas veces digas que amas y temes al Señor, si tus acciones no respaldan tus palabras. No se trata de perfección, porque vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Como decía Irene en la oración, somos seres humanos débiles y es en nuestra debilidad que el poder de Jesús se perfecciona. Pero tiene que haber algo de coherencia. No importa cuántas veces nosotros digamos que Cristo es nuestro Señor, si nosotros no obedecemos las cosas que Dios nos pide hacer. Soy hebreo y temo al Señor. ¿Y por qué estás corriendo en dirección a Tarsis? Si temes al Señor, deberías estar yendo a Nínive, no a Tarsis. Si ven como muchas veces nuestro discurso no coincide con nuestro estilo de vida, dejamos de testificar a otros con nuestra vida y nos convertimos más bien en piedra de tropiezo. Es como: tú nos dices que crees y temes a Dios, que hizo los mares, el cielo y la tierra, pero duermes mientras nosotros nos estamos hundiendo.
Es como tú dices que eres cristiano, pero no te importa la situación que está ocurriendo en el mundo actual. Sigues cómodo en tu situación, en tu circunstancia, en tu banco, descansando mientras el mundo se desmorona. No oras, no buscas la forma de ser luz, de ser sal en el lugar en el que Dios te ha sembrado. Y no hay coherencia entre nuestro discurso y en nuestro estilo de vida. Necesitamos pedirle a Dios que nos despierte, que nos sacuda y que con humildad reconozcamos que nos hemos equivocado. Amén. Día, capaz me ayudas con la guitarra. A Jonás todavía le esperaba una aventura más, ¿sí? Dios había preparado el estómago de un gran pez para tratar con Jonás. De esto nosotros vamos a hablar la próxima semana. Ahí no termina la historia con Jonás. Estos hombres lo van a arrojar al mar, como voy a mencionar más adelante. Y Dios tiene algo preparado para seguir tratando con Jonás y su corazón endurecido. O sea que a veces estar con el agua hasta el cuello no es el fin de la historia. Si no reconocemos que necesitamos urgentemente a Dios, Dios va a seguir tratando con nosotros. La buena noticia para nosotros hoy es que la palabra de Dios nunca calla. Nosotros podemos guardar silencio, pero Dios va a seguir hablando, ¿sí? Dios nos habla en su palabra. Dios nos habla a través de personas. Dios nos habla a través de circunstancias. A veces es cuestión de hacer una pausa, parar un poco y empezar a prestar atención. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? En medio de esta tormenta, papá, en medio de que estoy con el agua hasta el cuello, ¿qué quieres que yo entienda, Señor? Jonás quería seguir durmiendo eternamente, por cierto. Él le pidió a los marineros que lo arrojaran al mar para morir. Qué egoísmo el de este hombre, ¿no? Arrójenme al mar, prefiero morir antes que hacer lo que Dios me está pidiendo hacer. Pero Dios tenía un plan mejor para Jonás. La misericordia y el amor de Dios por Jonás y por los ninivitas no se iba a detener por un corazón duro. Podría ser que a veces nuestro corazón esté duro, y que estemos corriendo constantemente en dirección opuesta a Dios. No nos salen las cosas, no nos salen nuestros planes. Jonás quería irse para Tarsis, luego quería que lo arrojaran a un mar para morir. No le salía nada, se le vino la tormenta en el barco, en el mar lo estaba esperando un pez enorme para tragárselo. Es porque Dios tenía un plan mejor. Dios tiene un plan mejor para cada uno de nosotros. Aún en nuestra desobediencia, aún en nuestras malas decisiones, Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Y su plan siempre, aunque no lo entendamos, es mucho mejor que nuestro plan, ¿sí? La misericordia y el amor de Dios por el mundo no se va a detener porque algunos prefieren seguir durmiendo. Gente se está hundiendo en este tiempo, yendo hacia una eternidad sin Jesús. Y muchos de nosotros simplemente pedimos 5 minutos más, por favor. ¿Has visto cuando tenemos que despertar en la mañana porque hay que ir a trabajar y suena el despertador? 5 minutos más, Dios. Solo 5 minutos más. Le digo a Irene, 5 minutos más. Hay algunos que pasan su vida espiritual pidiendo 5 minutos más, por favor. Si Jonás no proclamaba el señorío de Dios, las circunstancias lo iban a hacer. Y eso fue lo que pasó. Versículos 14 al 16 dice que los marineros, estos hombres, ya no claman a sus dioses, sino que ahora están clamando al Dios de Jonás. Dice: oh Señor, tú haces lo que quieres. Estos son los marineros.
no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Dice que inmediatamente la furia del mar se aplacó. Dice el 16, al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Leemos un texto como este. Jonás permanece con su boca cerrada. Cuando habla no es muy congruente lo que dice con lo que hace. Pero nosotros damos gracias a Dios porque a pesar de nosotros, de que a veces estamos dormidos, Dios no nos va a dejar morir en alta mar. Gracias Dios porque a pesar de que muchas veces somos desobedientes y tomamos el camino a Tarsis, no nos dejas con el agua hasta el cuello. Y Cristo Jesús siempre nos regala una nueva oportunidad. No una, no dos, no tres, 100 oportunidades. En Cristo siempre hay una nueva oportunidad para regresar a casa, para obedecer y para ser avivados por el Espíritu Santo y despertar del adormecimiento que nos tiene varados en algún punto de nuestra vida. Porque no solo es que caemos en adormecimiento y nos dejan de importar las personas, sino que el adormecimiento espiritual nos estanca en nuestra vida. Necesitamos salir de esa situación. Cuenta el pastor Craig Rochelle, él escribió un libro que es de mis favoritos, que se llama El Cristiano Ateo. Y la temática de este libro es cómo muchos cristianos que dicen ser cristianos como Jonás, soy hebreo y temo al Señor, viven realmente como si fueran ateos. Cuenta el pastor Craig cómo una vez una mujer de su iglesia lo llama, ¿sí? Él estaba en su oficina en la iglesia, la mujer lo llama y le dice: pastor, mi papá está a punto de morir. La mujer le dice: mi padre ha venido conmigo un par de veces a la iglesia, pero él aún no cree en Jesús. Principalmente él es muy escéptico con los pastores. No le caen muy bien los pastores. Pero dice que la mujer, un poco apenada, le dijo: ¿será que puedes venir a visitar a mi padre al hospital? ¿Será que puedes venir a ver a mi padre y explicarle el evangelio? Yo quiero que mi padre tenga una última oportunidad para conocer a Jesús antes de morir. Obviamente el pastor dijo: claro que sí, allí estaré mañana. Dice que entra al hospital, que ve a este hombre de más de 80 años, bastante enfermo, bastante deteriorado. Dice el pastor que era tan notorio que aun si Dios obraba un milagro en la vida de este hombre, probablemente le quedaba poco tiempo de vida, ¿sí? Y dice el pastor, y esto es literal lo que él escribe, que como no quería parecer un pastor amenazante, ¿sí? Como él quería ganarse la simpatía del Señor que estaba en su lecho de muerte, dice que empezó a hablarle de cosas triviales, que empezó a hablarle de básquetbol, dice que empezó a hablarle de fútbol, que empezó a hablarle de deportes, esperando una oportunidad para dirigir la conversación hacia temas más espirituales. Dice que como no llegaba la oportunidad, el pastor dijo: no voy a incomodar a este hombre hoy, no voy a forzar las cosas, me voy a ir y voy a regresar mañana al hospital. Se fue. Al día siguiente se levanta, decide ir al hospital a hablarle a este hombre de Cristo. Pero lo que pasó, y esto es una historia real, es lo que muchos de ustedes estarán imaginando. Dice que entró al hospital y lo que vio fue un montón de personas rodeando la habitación de Frank. Así se llamaba el señor. Dice que Frank había muerto minutos antes de que él llegara. Todavía se podía sentir su cuerpo tibio. Dice: lo que sentí fue vergüenza profunda delante de Dios por haber dejado una valiosa oportunidad de influir en la eternidad de este hombre. Lees esta historia y te preguntas: ¿somos conscientes de la gran cantidad de personas que están en la misma situación de Frank hoy, rumbo a una eternidad sin Cristo Jesús? Nosotros seguimos durmiendo en el fondo de una barca. Nosotros seguimos tranquilos en la comodidad de nuestra iglesia, en la comodidad de nuestra familia.
en la comodidad de no quiero incomodarlo porque no vaya a ser que se ofenda. Creo que los que no queremos incomodarnos somos nosotros. Pasamos desapercibidos por la vida de las personas. Jesús un día nos va a decir: te di un mensaje para compartir, te di la cura para la enfermedad de tantas personas, pero no quisiste compartirla. ¿Sabes que cada 3 segundos muere una persona que no ha escuchado de Jesús? Esa es la realidad de lo que está pasando hoy en el mundo entero. Nosotros necesitamos recuperar el sentido de la urgencia por la evangelización. Necesitamos evangelizarse. Pensar que la gente se puede salvar sin conocer el evangelio es uno de los mayores enemigos de la predicación. Es lo que tiene a tantos cristianos, a tantos líderes y a tantos pastores predicando un mensaje a la gente que no le habla de la salvación en Cristo Jesús ni del arrepentimiento. Esa es la excusa perfecta para alimentar nuestro adormecimiento. Necesitamos evangelizar, pero tenemos que ser astutos, porque hoy en día el evangelismo más eficaz está en las relaciones, está en frotarnos con la carne como la sal. Por eso debemos orar a Dios y pedirle por relaciones reales y profundas con personas que aún no le conocen a Él, personas que se dejen amar, personas que se dejen cuidar, que se dejen guiar. Sigamos predicando, si no bajemos la guardia, prediquemos desde el púlpito, prediquemos en la iglesia, prediquemos en nuestro hogar a nuestros hijos, prediquemos en las plataformas digitales si tenemos la posibilidad, pero pidámosle al Señor que nos permita tener relaciones profundas para testificar de Cristo Jesús. Y como dice Stott, que seamos esa sal que se frota con la carne para que no se descomponga. Solo cuando nosotros tenemos claro que la ignorancia no salva y que la única esperanza para los pecadores, como lo es para nosotros, la esperanza del mundo, la esperanza para todos nosotros, se llama Cristo Jesús. Pero hay un mensaje que deben escuchar para que puedan poner su fe en Él. Quizá cuando nosotros entendamos esto, vamos a despertar de nuestro sueño espiritual y saldremos a predicar el evangelio. Dice Romanos 10, 14, 15, con este texto cierro: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Y Dios nos puso a cada uno de nosotros como mensajeros para llevar un mensaje que verdaderamente transforma al mundo. Escribió un autor desconocido: está bien anhelar el cielo, pero es en la tierra donde hay trabajo que hacer. No podemos seguir durmiendo en el fondo de la barca cuando hay personas que necesitan escuchar el mensaje que nosotros tenemos. Hoy vamos a terminar esta reunión agradeciéndole al Señor, recordando su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, recordando que Jesús dejó su lugar de privilegio allá al lado del Padre para venir a entregar su vida por nosotros, ¿sí? Esta semana leí una frase que me encantaba, que decía: si Jesús no se hubiera sentado a comer con pecadores, nosotros aún tendríamos hambre hoy. Si Jesús no hubiera dejado el cielo para venir a vivir entre nosotros y a dar su vida en una cruz, probablemente nos sentiríamos solos hoy. Pero damos gracias a Jesús porque no escatimó el hacerse igual a cada uno de nosotros y dar su vida para rescatarnos. Gracias. Yo le invito en este momento a que se ponga de pie y pueda pasar allá a la mesa a tomar los elementos. Vamos a cerrar con una oración y agradecerle al Señor por este tiempo y a recordar su gracia y su misericordia por cada uno de nosotros. Pueden pasar por los elementos.
Gracias, Cristo Jesús, porque tú estabas, Señor, desde el principio. Has estado, creaste todas las cosas y estabas allí con el Padre. Pero cuando te tocó venir a este lugar a dar tu vida por nosotros, no cuestionaste por qué tanto amor de Dios para un grupo de hombres y mujeres que no merecen absolutamente nada. En obediencia decidiste venir. En obediencia decidiste dar tu cuerpo, derramar tu sangre, Señor, para que hoy nosotros podamos tener acceso de nuevo al Padre, Señor. Vemos tu sacrificio, Señor, pero más que eso vemos también tu vida en la tierra, Padre. ¿Cómo viviste cuando estuviste acá? Predicando el mensaje, Señor, con valor, pero sobre todo con amor, a pesar del rechazo, a pesar de la burla, a pesar de la duda de muchos, a pesar, Señor, de que constantemente quisieron arrancarte la vida siendo inocente, Padre, pero continuaste adelante con tu misión, Señor. Esa misión, Padre, que te dio nuestro Padre allá en el cielo. Y hoy nosotros acá te damos gracias, Dios. ¿Cómo es, Señor, que viendo lo que hiciste por nosotros y cómo nos rescataste y cómo nos salvaste y cómo nos amas y cómo nos perdonas y cómo nos bendices y cómo nos reconfortas y cómo nos cuidas, podemos seguir adormecidos, papá, cómodos en el fondo de la barca, cuando a nuestro alrededor, Padre, el mundo entero es un caos, Señor? Ayúdanos, Padre, a recuperar eso que tú dices que somos en vos. Si es que lo hemos perdido, Señor, por adormecimiento, en Cristo nosotros somos la sal y la luz del mundo. En vos, Padre Santo, nosotros podemos ser luz en la oscuridad y podemos darle sabor a una sociedad insípida, Señor, que se descompone cada día, papá. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes, que no temen, Señor, que no ceden ante la presión social. Hombres y mujeres, Señor, que viven sus vidas para honrarte, que viven sus vidas para agradarte, que viven sus vidas para testificar de vos, Señor, que viven sus vidas como instrumento en tus manos, Señor, para que otras personas sean sanadas, transformadas, Padre. Gracias, Señor. Hoy juntos como iglesia recordamos tu sacrificio, Padre, y lo que esa sangre derramada en esa cruz, Señor, lo que tu cuerpo lacerado y lastimado en esa cruz representa para cada uno de nosotros, Señor. Hoy no tomamos esta cena con indiferencia, Señor. No la tomamos a la ligera, Padre, como si fuera algo más que hacemos en nuestra rutina, Padre. Con corazón, Señor, sincero, te decimos gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Y le invito a que allí tome unos segundos para que desde su corazón cada uno de ustedes les pueda decir algo a Dios en este tiempo, ¿sí? Susúrrale algo a tu Padre, dile algo que salga desde tu corazón a tu Padre mientras bebes la copa y comes del pan. Que tu sacrificio, Señor, que tu amor, tu sangre, Señor, nos recuerde cada día, Padre, que fuimos llamados. Que no salgamos de este lugar siendo indiferentes, Padre, con las personas que están a nuestro alrededor. Que no salgamos de este lugar, papá, sin testificar de vos con nuestras vidas, siendo influencia en aquellos círculos en los que tú nos has sembrado, familia, trabajo, centro de estudio. Úsanos, Dios, para la gloria de tu nombre, Padre. Estamos dispuestos, Señor. Hoy oramos para que soples vida y avives un fuego en nuestro corazón, Señor, que nos guíe, Padre, a ser las personas que tú quieres que seamos, papá. No queremos estar más dormidos, Señor. No queremos estar más en adormecimiento, Padre. Queremos orar, queremos clamar, queremos acercarnos a vos, queremos interceder, queremos vivir para vos, Padre, vidas que te honren y que te glorifiquen, Señor.
Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, papá. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por cada persona que trajiste hasta acá, porque sabemos y entendemos lo hiciste con un propósito, Señor. Gracias por cada persona que está conectada en el Facebook Live, Padre. Le bendecimos, Dios, y oramos para que este mensaje haya llegado a quien debía llegar en esta noche, Padre. Te damos gracias una vez más por tu palabra viva y eficaz, Dios. Te pedimos, Señor, con el corazón, que salgamos de aquí listos para abrazar, para amar, para hacer sal y luz, Señor. Pero también, Padre, para predicar un mensaje que aunque muchas veces no va a ser bien recibido, Dios, es lo que tú esperas que hagamos, Señor, y de los resultados te encargas vos, papá. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición tanto como lo fue para nosotros. Queremos invitarte a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que te suscribas y que puedas compartir también los mensajes que has escuchado. Te queremos muchísimo, estamos muy contentos y muy animados de que formes parte de Vida Abundante Uruguay. Y también esperamos que tengas una bendecida semana. Chao.